Buenos días, bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. La Asamblea Legislativa continúa en el proceso para elegir al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. El 21 de septiembre termina la actual gestión. En total son 24 los aspirantes, 8 mujeres y 16 hombres, quienes persiguen dirigir la institución por los próximos 3 años. Entre los candidatos está la actual procuradora Raquel Caballero, que busca su reelección en medio de una gestión salpicada. Buena parte de su trabajo en el cargo se ha visto rodeada de un clima de fuertes protestas del Sindicato de Trabajadores de la institución. Como se sabe, entre las facultades que la Constitución otorga al procurador está investigar de oficio o por denuncia recibida casos de violaciones a los derechos humanos, promover recursos judiciales relacionados con la protección de esos derechos y emitir opinión sobre proyectos de ley que afecten en el ejercicio de los derechos humanos. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Damos la bienvenida esta mañana al padre José María Tojeira, director del IDUCA, que se encuentra con nosotros en el estudio. Padre, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. Bien, gusto de estar contigo de nuevo. Padre, me gustaría que habláramos de diferentes temas, pero sobre todo comenzar con el proceso de evaluación de la gestión de la actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, que fue elegida en el Pleno por la mayoría casi de diputados en 2016 y que está por culminar su periodo. ¿Cuál es el análisis de la gestión de la nueva Procuradora? Lo bueno y lo malo. Bueno, es un poco difícil hacer una evaluación. Yo creo que hay algunos aspectos positivos. La Procuradora ha sido muy diligente para analizar algunos temas. Ha tratado durante un tiempo al menos de tener un consejo bastante plural sobre derechos humanos, en que había representantes de ONGs de derechos humanos, había algún representante de la empresa privada también, personalidades independientes. Es decir, se ha movido en un nivel, yo diría que suficiente, pero yo echaría de menos dos cosas en las que me gustaría insistir para una próxima gestión del procurador o procuradora que fuera elegido. Uno, difícilmente ha logrado poner temas de derechos humanos en el debate público. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay temas como, por ejemplo, las medidas extraordinarias famosas que se convirtieron en ordinarias. Fundamentalmente las protestas vinieron de la sociedad civil, pero a la Procuraduría se le vieron vacilaciones. Hay otros temas que incluso no se han tratado adecuadamente, por ejemplo, el tema de los abusos tanto físicos como sexuales contra la mujer. Es un tema de cultura de derechos humanos y es un tema que no se ha logrado poner en el tapete del debate nacional adecuadamente. Hay una enorme cantidad de denuncias y una mínima condena judicial de las denuncias presentadas tanto en Fiscalía como en Policía. Entonces ahí hay un déficit grave, ¿verdad? ¿Ha visto una ausencia usted de la Procuraduría sobre estos temas que son prioritarios o son claves? Sí, sobre todo temas que hay que poner en el debate nacional para darles un impulso. A veces hay gente que no se da cuenta que la mala calidad de la educación sea una violación de derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese sentido la gente se conforma con lo que hay, se reclama poco, etcétera. Es decir, yo creo que la Defensoría de los Derechos Humanos debe impulsar que se debata a nivel de país este tipo de problemas, sean de violencia física, sean de derechos económicos sociales, etcétera, ¿verdad? Es decir, yo creo que debe tener más presencia en el debate nacional. Debe haber
en la defensa de los derechos humanos un poco más de beligerancia, ¿verdad? Creo yo. Es tal vez lo que echo de menos. Y lo que echo de menos, salvo en algunas contadas ocasiones en que ha habido procuradores que sí han sido diligentes en poner los temas encima de la mesa del debate, ¿verdad? Y eso agregado a que la actual procuradora, hay que decirlo, porque es así, ha sido condenada por el Tribunal de Ética sí. Por el nepotismo, ¿no? Ahí ha habido un problema que yo creo que no se manejó bien en el sentido de clarificar, poner las cosas en su punto y corregir en la medida en que hubiera sido necesario corregirlas. Y yo creo que el Tribunal de Ética efectivamente falló en contra por la mala gestión de ese tema de contratación de parientes. ¿Por qué cree que a su juicio, padre, la actual procuradora busca reelegirse en medio de una gestión bastante denunciada, bastante criticada? Bueno, es decir, ya eso, las decisiones son de cada uno, ¿verdad? Pero casi siempre el que realiza un servicio de autoridad suele pensar más positivamente sobre la calidad de su servicio que la que piensan los usuarios del servicio, ¿verdad? Eso es bastante normal, pasa con los presidentes, pasa con cualquier tipo de cargo que uno pueda tener. Uno se autoevalúa generalmente mejor de lo que le evalúan los usuarios de su servicio. Entonces, bueno, me imagino que por eso se evalúa bien y quiere presentarse. Le pregunto porque, ¿verdad? lógicamente, una elección de segundo grado como esta tiene que tener el apoyo de los diputados en la Asamblea Legislativa para poder ser elegida, ¿no? Entonces, sí, habría que ver si realmente está teniendo los apoyos o no luego de la gestión. Lo que pasa es que los diputados son un poco imprevisibles, ¿verdad? Es decir, a veces tienden, yo creo que en este caso no van a tener tanto problema, pero los diputados, pero a veces cuando un procurador o procuradora es muy bueno, tienden a empeorar la cosa. Yo me acuerdo que es el caso más típico, ¿verdad? Cuando doña Vicky de Avilés terminó su periodo de procuradora, no querían ponerla de vuelta a ella, pero vamos, de ninguna manera, a pesar de que fue la mujer que le dio el peso de importancia a la Procuraduría. Es decir, la Procuraduría lo tiene porque es una institución sumamente importante, ¿verdad? Y más después de la Guerra Civil. Pero doña Vicky de Avilés le dio el peso y la significación que podía tener la Procuraduría dentro de la evolución y el caminar hacia los derechos humanos en El Salvador. Bueno, pues el resultado fue, primero, que no la querían reelegir y segundo, que pusieron a un tipo, con un montón de denuncias previas. Era un juez con una serie de denuncias relativamente grandes contra él y además que salió un corrupto total, ¿verdad? Es decir, y puso al país en una verdadera crisis con respecto a la ayuda exterior. Hubo países que ayudaban con dinero a la Procuraduría y que le cortaron el flujo de dinero ante pruebas que tenían de corrupción de este señor. Total que la misma Asamblea Legislativa que lo había puesto tuvo que deponerlo antes de que terminara el plazo para el que había sido nombrado. Pero es decir, en ese sentido digo que los diputados son un poco imprevisibles, que cuando ven que uno lo hace muy bien tienden a empeorar. Bueno, yo creo que como la actuación de la actual procuradora no fue extraordinaria, digamos, sino estándar, no me voy a meter si un poco más arriba del estándar o un poco más abajo, pero como fue una gestión estándar, digamos, pues yo creo que no están tan preocupados, ¿verdad?, por la Procuraduría, aunque sí yo creo que no les gusta que se planteen debates de derechos humanos, entre otras cosas, porque tendría la Procuraduría que denunciarles a ellos cuando están pretendiendo imponer al pueblo salvadoreño una nueva ley de amnistía enmascarada en una ley de reconciliación, ¿verdad? Es decir, esos son temas de debate que a veces la Procuraduría no menciona y que debería mencionar con mucha mayor energía.
A juicio de algunas organizaciones, padre, la actual gestión ha perdido la confianza, la credibilidad. ¿Cómo el nuevo procurador o la nueva procuradora podría recuperar esa confianza en una institución tan importante y tan fundamental como la Procuraduría de los Derechos Humanos? Sobre todo en temas como el que acaba de mencionar y otros que han quedado relegados. Por ejemplo, está en el tema de seguridad el desplazamiento forzado, está también las desapariciones. ¿Cómo puede recuperar el nuevo procurador entonces esa credibilidad que necesita? Bueno, yo creo que hay temas pendientes en los que hay que trabajar más, ¿verdad? Es evidente que a veces la Procuraduría ha dado algunos informes que son poco conocidos y que son de bastante calidad, es decir, eso. Y en algunos momentos han tenido una posición tal vez no desde la autoridad máxima, pero operativa muy buena. Yo creo que en El Espino, por ejemplo, el acompañamiento que hicieron de los desalojados del Espino de parte de la Procuraduría, sobre todo a lo largo del problema, no tanto en el momento final, pero a lo largo del problema sí fue un acompañamiento que despertó el cariño de la gente hacia el procurador que estaba colaborando con ellos. Es decir, que no se puede hacer una generalización completa y decir, no, que la Procuraduría funcionó muy mal. Tuvo problemas, eso sí es serio. Cierto, pero yo creo que a la hora de evaluar hay que ver, como decías al principio, pros y contras. No se puede decir que haya sido pésima la gestión, pero sí yo creo que ha faltado esa especie de presencia dentro del país en los temas clave, ¿verdad? Es decir, temas de la ley de reconciliación, temas del desplazamiento forzado, temas de las cárceles, temas de los derechos de la mujer. Es decir, ahí yo creo que sí ha habido una falta de presencia relativamente llamativa, ¿verdad? Es decir, yo creo que necesitábamos más beligerancia. El día de ayer la procuradora actual publicaba un informe sobre casos de ejecuciones extrajudiciales. Sí. Hablaba de 48 casos del 2014 al 2018 donde habían sido asesinados brutalmente 116 personas. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa, padre. Regresamos en breve. No nos cambien. Seguimos conversando esta mañana con el padre José María Tojeira del IDUCA sobre el proceso de elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Este 21 de septiembre concluye la actual gestión de la procuradora Raquel Caballero. A ver, quiero recordarles que estamos en las redes sociales para que ustedes también puedan hacer sus preguntas y comentarios de este tema que estamos abordando esta mañana, que es muy importante conocer acerca del perfil, las condiciones, las credenciales, padre, que debe tener el nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Pero me gustaría también que viéramos unas declaraciones que dio precisamente el día de ayer la actual procuradora sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional Civil. Adelante. De los 48 casos que han sido de los más emblemáticos, hemos considerado y el patrón común ha sido los patrones de comportamiento del uso excesivo de la fuerza de parte de la autoridad policial. Lamentablemente son 116 vidas humanas que han sido, se han perdido, ¿verdad? A ver, ahí teníamos la denuncia que hace la procuradora sobre ejecuciones extrajudiciales o extralegales por parte de la policía en este periodo 2014-2018 de 48 casos. Un tema, un fenómeno, padre, que ustedes como el IDUCA, al igual que otras organizaciones, también lo han venido denunciando en los últimos años. ¿Cómo interpreta esta denuncia que hace la actual procuradora casi al final de su gestión? Bueno, yo creo que es bueno que la Procuraduría asuma esa realidad, es decir,
nosotros, con información oficial dada por la propia policía, llevamos el cómputo de la relación de muertes que ha habido en enfrentamientos, en agresiones ilícitas, creo que le llama la propia PNC, entre miembros de la policía y grupos de pandillas. En general, uno puede, en los estándares internacionales, decir que es normal que mueran más delincuentes que policías en los enfrentamientos. Pues la policía está mejor preparada, mejor entrenada, generalmente tiene grupos mayores, etc. Pero el rango de muertes anda entre, por cada un policía muerto, mueren en enfrentamientos 3 o 4 delincuentes, digamos, ¿verdad? Aquí en los enfrentamientos, según los datos de la propia policía, en los enfrentamientos por cada un policía muerto mueren en el periodo de 4 o 5 años, ¿verdad? Mueren 46 delincuentes. Evidentemente eso no se da en ninguna parte del mundo, y cuando se da es porque hay abuso de la fuerza. Y el abuso de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales son parientes cercanísimos y se confunden uno con otro. Entonces, eso lo hemos venido diciendo desde hace varios años. Está bien que ahora lo retome la Procuraduría, pero sí es importante no solamente retomarlo, sino analizar las causas. Yo estoy convencido que ha habido una inspectoría general de la policía inútil durante la gestión de la última presidencia de la República, ¿verdad? Es decir, que se dedican más a defender a la policía que a investigar a fondo las posibles irregularidades. También en esto, de mecanismos, por ejemplo, de depuración dentro de la policía. Exactamente. Es que la inspectoría, este tipo de temas, que además se denuncian públicamente, nosotros lo hemos llevado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de denuncias hay que tomarlas en serio. Es decir, miren, la policía tiene una gran mayoría de gente muy buena, es decir, no vamos a decir que todos son malos, etcétera, etcétera. Hay gente muy buena dentro de la policía, pero determinadas políticas de grupos relativamente pequeños, como era la GRP u otros grupos que ha habido, dañan a toda la policía y hacen que la ciudadanía pierda la confianza en ellos. Entonces lo que queremos es que la gente tenga confianza en la policía, que, como digo, tiene elementos buenos, ¿verdad? Es decir, tiene gente que realmente trabaja, y a veces trabaja en unas condiciones laborales pésimas, porque la verdad, es decir, no tiene la dotación adecuada para el trabajo que hacen. Tienen situaciones lamentables, ¿verdad? Falta de chalecos de protección antibalas, a veces en algunas, sobre todo en las zonas rurales o semirurales, unas delegaciones lamentables, ¿verdad? Es decir, durmiendo en el suelo, durmiendo al lado de una letrina, cosas de ese estilo, que son profesionales y hay que tratarlos como tales, ¿verdad? En fin. Los registros que tienen ustedes sobre casos de ejecuciones extrajudiciales que llegan al IDUCA, ¿son compatibles con estos casos? O sea, me refiero en cantidad que está registrando la Procuraduría General de los Derechos Humanos. Nosotros, más que hemos registrado algunos casos, pero no nos hemos dedicado tanto a buscar casos de ejecuciones extrajudiciales, sino lo que hemos es comparado este tipo de situaciones de número de muertos de un lado y de otro, etcétera, en el caso de las pandillas. Y también hemos llevado algunos casos, hemos logrado incluso la condena de algunos policías. El caso más significativo, por ejemplo, ejemplar, que podía contar es el siguiente. Un sordomudo va caminando hacia el trabajo, saliendo de su cantón, de la zona donde vive, le da el alto un grupo de 4 policías, él sigue caminando porque es sordo, ¿verdad? Le disparan, lo matan. Y la información que dan, era un grupo de 4 policías, es que un grupo de mareros los habían atacado, que ellos contestaron al fuego, que uno de los mareros murió y que el resto huyeron. Y entonces, cuando el muchacho, 34 años creo que tenía, cuando el muchacho estaba ya muerto,
disparan una pistola que andaban, no de reglamento de ellos, y se la ponen al lado de la mano de él. Entonces informan lo que he dicho. ¿Eso cuándo ocurrió? Esto ocurrió hace 3 años, creo. Entonces la policía da por buena la versión de la propia policía, la inspectoría no investiga más, cree el asunto, a pesar de las denuncias de la familia. La fiscalía da por buena la versión de la policía, la familia llega al IDUCA, nosotros empezamos a investigar primero, no creímos así sin datos a la familia, escuchamos a la familia, investigamos, los vecinos, sí, era sordomudo de toda la vida, jamás estuvo en maras, etcétera. Entonces pedimos que lo desenterraran, que le hicieran la prueba de pólvora, no se la habían hecho la prueba de pólvora y no tenía señales de pólvora en la mano, es decir, no había disparado la pistola esa. La pistola la habían puesto los policías. Bueno, al final ya la fiscalía, al ver eso, tomó su responsabilidad, inició juicio, pero de nuevo irregularidades, ¿verdad? Es decir, juzgan a uno por el delito de homicidio, lo condenan a 20 años, pero los otros 3 que falsificaron la escena del crimen, que dieron un falso testimonio, siguen trabajando en la policía. Es decir, ¿qué hace la inspectoría en un caso de estos? Es un poco vergonzoso, ¿verdad? Bueno, la Procuraduría en estos casos debe tener una presencia como más activa, creo yo, ¿verdad? Es decir, de poner sobre el tapete del debate, mire, tenemos una inspectoría que no funciona, ¿verdad? Es decir, eso es lo que a veces creo yo que le falta a la Procuraduría en estos momentos. Vamos a hacer una pausa, padre, pero al regresar me gustaría que abordáramos otro tema también que debe ser de prioridad para la Procuraduría General de los Derechos Humanos y tiene que ver con los desaparecidos. Ya el fiscal general abordaba este tema. Hacemos pausa, pero regresamos en breve. No nos cambien. Estamos de regreso conversando con el padre José María Tojeira del IDUCA sobre el proceso de elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Este día finalizan las entrevistas que está haciendo la Subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa a los 25 aspirantes y parte de los temas en los que debe sentar postura, denunciar y atender la Procuraduría también está el caso de los desaparecidos, un fenómeno que ha venido denunciando el fiscal general de la República, Raúl Melara, y que dijo que en 2018, padre, el promedio de desaparecidos diarios era de 11 personas. Vamos a ver sus declaraciones. Y este año, hasta esta fecha, tenemos 154 desaparecidos, lo cual nos hace un promedio de 7 desaparecidos diarios durante el mes de agosto, bajo los cuales atrás está un hecho delictivo y otras personas que migran, que simplemente se van del país, otras personas que se retiran momentáneamente de su círculo social, pero muchos están vinculados también a hechos delictivos. A ver, ¿cómo se debe atender este fenómeno y qué posición debería tener el nuevo procurador? Bueno, yo creo que es un tema muy importante. Miren, en general, en los años anteriores ha ido descendiendo el número de homicidios, pero ha ido aumentando el número de desapariciones. Entonces, evidentemente, hay una sospecha, y yo creo una sospecha seria, de que una buena parte de los desaparecidos son gente asesinada, ¿verdad? Es decir, entonces sí es un tema clave, hay mucho joven que desaparece, es cierto que algunos pueden ser migrantes, es cierto que algunos reaparecen, pero la mayoría de las denuncias de desaparecidos yo creo que son gente que no reaparecen.
en ese sentido, la Procuraduría debe tener una posición de investigación mucho más fuerte que lo que se ha tenido hasta ahora, ¿verdad? Es decir, ellos tienen acceso a este tipo de información, de denuncias, etcétera. Ellos tienen la capacidad también de, bueno, reciben denuncias, de hecho, de los familiares también, de desaparecidos. Algunos incluso, yo creo que se aclaran de que están en algunas fosas clandestinas, ¿verdad? Es decir, de grupos delincuenciales, a veces vinculados al Estado, a veces vinculados a la delincuencia, ¿verdad? A la delincuencia de las pandillas, etcétera. Entonces, yo creo que la insistencia en el tema es importante, porque una desaparición une, cuando es fruto de un homicidio, une el delito de homicidio al delito de desaparición, ¿verdad? Es decir, a un agravamiento del derecho que tiene la gente a enterrar a sus difuntos y a darles una despedida, etcétera. Crean angustia. Son también delitos que no prescriben, ¿verdad? Es decir, porque las desapariciones son permanentes, es decir, el asesinato es un crimen el más grave que se puede dar, el privar de la vida a una persona, pero sucede en un momento, ¿verdad? Es decir, y con el paso del tiempo uno puede dejar de investigar o lo que sea, ¿verdad? Es decir, pero una desaparición crea ese trauma de no saber si está vivo, si está muerto, y para las personas es sumamente doloroso y sumamente permanente. ¿Qué habrá sido de mi hijo? ¿Qué habrá sido de mi hermano? Etcétera. Entonces es un delito que no se termina nunca en sus efectos, ¿verdad? Es decir, de un homicidio uno puede acabar consolándose de alguna manera o resignándose o aceptando pues la mala suerte o lo que sea, ¿verdad? Es decir, que pide justicia, todo, ¿va? Pero de una desaparición ni hay perspectivas de justicia, ni hay perspectivas de verdad, ni hay perspectivas de saber en definitiva qué ha pasado, ¿verdad? Y eso produce una angustia muy grande en la gente. Entonces yo creo que la Procuraduría tiene que intervenir más. ¿Por qué cree que hasta el momento, padre, ese tipo de fenómenos, al igual que el desplazamiento forzado, también hay que recordar que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional para que el Estado atienda y reconozca este problema, este fenómeno? ¿Por qué cree que hasta el momento eso no se le ha puesto atención? Bueno, yo creo que lamentablemente los gobiernos piensan que atender los problemas difíciles hace que los problemas se conozcan mejor y entonces que la gente se ponga contra ellos. Y yo creo que es exactamente al revés. Precisamente cuando no se atienden los problemas es que la gente se pone contra los gobiernos. ¿Qué ha pasado con el gobierno último del FMLN? Bueno, no atendieron una serie de problemas sociales, políticos, económicos, delincuenciales dentro del país de un modo adecuado y les dieron una gran paliza en las últimas elecciones. Es por no atender los problemas. A veces tienen miedo los gobiernos de enfrentar los problemas, de hablar de los números con claridad, de hacer las reformas necesarias internas cuando un funcionario del propio partido lo hace mal. Es decir, tienen miedo de eso y al final se queman ellos más, ¿verdad? Es decir, yo creo que es un miedo irracional a enfrentar la verdad de las cosas, lo que les lleva a no trabajar estos temas pendientes que alteran mucho y dañan mucho a la ciudadanía. Padre, dirigir una institución como la Procuraduría en un contexto como el nuestro, el actual, no es nada fácil, sobre todo en una institución que tiene un presupuesto bastante exiguo. Hablamos de 10.1 millones de dólares, de los cuales 7.8 millones van para el tema de remuneraciones, es decir, salarios. ¿Cuáles son los principales desafíos y retos que usted puede analizar que va a tener el nuevo procurador este próximo 22 de septiembre? Bueno, ciertamente el presupuesto lo va a tener, digo. Es absurdo que en un país como el nuestro, donde hay un problema serio de derechos humanos, la Procuraduría tenga un presupuesto tan bajo. Yo creo que la Procuraduría
el Instituto de Acceso a la Información, que realmente cumple una tarea de derechos humanos, y la Procuraduría General de la República, debían estar mejor dotadas y mucho más apoyadas, digamos, por las estructuras de poder estatales. Son instituciones muy vinculadas al campo de los derechos humanos en un país donde los derechos humanos están mal, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues lo lógico es apoyar a aquellas instituciones que tratan el tema y tratan de corregir el tema. Es como un país que tenga un problema grave de salud, insuficiencia renal, por ejemplo, que es un caso en El Salvador, ¿verdad? Y que no invierta nada en ver cómo resuelve el problema de la insuficiencia renal en la población, pues ahí algo falla, ¿verdad? Es decir, si tienes un problema, inviertes más. Bueno, si tienes un problema de derechos humanos dentro del país, debías invertir más en aquellas instituciones más vinculadas al conocimiento de la realidad, a la superación de las violaciones de derechos humanos, a la atención de la gente, a la denuncia también de cualquier tipo de violación de parte del Estado de los derechos humanos. Padre, ese es un problema, ¿verdad? Sí. Después, evidentemente, el otro problema que yo creo que es importante es tener agilidad, ¿verdad?, para tratar los temas en los medios de comunicación. No solamente viniendo aquí a entrevistas contigo, que es muy bueno, ¿verdad?, pero además de eso, manejar las redes, estar presente en el debate de la ciudadanía, que cada vez más es más intenso en este sistema de comunicación nuevo, con internet, con la comunicación inmediata de los problemas, etcétera, ¿verdad? Yo creo que eso padre, en ese sentido tenemos algunos comentarios ahorita de redes sociales donde los televidentes nos han dibujado cuáles deberían de ser las características o aptitudes del nuevo procurador. Dice, la PDDH, dice Roberto Burgos, puede intervenir con observaciones en los procesos de formación de ley, en procesos constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia y dictar medidas cautelares en situaciones de riesgo inminente. La persona a cargo debe ser capaz de retomar estas facultades. Vamos con otro comentario más. Carlos Barrientos, podría cumplir con muchos formalismos técnicos, pero en la práctica debe ser de esas personas a los que los salvadoreños llamamos, esta persona tiene calidad humana, en concreto que luche por defender las dos vidas. Roberto Guerra dice, debe ser una persona que conozca muy bien la gestión pública, porque es la que permanentemente debe de evaluar que tenga independencia de ciertos poderes políticos y partidarios y que no reciclen a los que ya han sido procuradores y que no hicieron ningún aporte importante a la Procuraduría. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre estos comentarios? De estos comentarios, como la cosa es breve, retomo un poco los de Roberto Burgos y el último que leímos. Yo creo que es muy importante cuando yo hablo de poner los problemas en el debate público, no solamente es en el debate de los medios, sino también en el debate jurídico-legal. Es decir, las intervenciones frente a las leyes, por ejemplo, yo creo que son muy importantes. También nos hemos centrado más en la policía o tal vez en la fiscalía, etcétera, pero el sistema judicial deja bastante que desear en algunos aspectos. Son lentos, a veces son arbitrarios, a veces son irresponsables los jueces, no tienen un sistema, digamos, de jubilación adecuado, entre otras cosas. Yo creo que también incidir en el funcionamiento de las instituciones de justicia, y no solamente en el Ejecutivo, y legislativas, es como importante para la Procuraduría, porque, bueno, ya decía yo un poco que a veces nos fijamos más en la policía, porque es lo más inmediato, que golpea o que comete algún delito, pero tenemos una fiscalía que todavía tiene a veces unos criterios deficientes en determinados casos y en determinados frente a determinados delitos o frente a determinada manera de impulsar juicios. La presunción de inocencia aquí es un derecho constitucional, pero todos se ríen de la presunción de inocencia, fiscales, sistema judicial, etcétera. Entonces dice uno, bueno,
hay que tocar también a estas instituciones que contribuyen a la violación en la práctica de los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Padre, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Muy amable, bueno, como siempre es un gusto gracias. Conversar con usted. Encantado de verte de nuevo en la acción aquí de la información y del debate de los problemas nacionales. Muchas gracias. Con esto cerramos, pero regresamos en breve con más de República. No nos cambie.